Muchas gracias por tu bendición a nuestras vidas. Bendito, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendición. Aleluya, Señor. Aleluya. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos nuevamente reunidos, estamos nuevamente juntos. Después de haber tenido una reunión preciosa el día de ayer. Ok, estamos alegres por ese tiempo de compañerismo. Y dar las felicitaciones, ¿no? A Néstor y todo su equipo, por favor. Se lucieron, ¿no? Sí. Dios nos ha permitido tener un equipo de servicio maravilloso. Y le damos un aplauso a Néstor, le damos un aplauso a Isabelita, a Nayibe, a Esther Valeria, a Zoraida, a Glorita Raz, a Clara Inés, ¿quién se me escapa? A Jaidí, mire, también desde allá. Ah, no, Jaidí es en consolidación. A Vertica, que aunque no me ha vuelto a dar tinto, también estaba dentro del equipo de servicio. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y no me quisieron creer los varones, pero yo les había dicho que a nosotros nos habían dado las boletas ganadoras. Imagínense que Javier Díaz y su familia se ganaron el bono. Jorge Rubio se ganó el calefactor y David Gaitán se ganó el premio de 400,000 pesos. Bueno, ahí les dejamos, tampoco nos íbamos a quedar con todos los premios los varones, pero ahí les dejamos el resto. Ok, dos anuncios. Estamos teniendo un estudio muy especial de la carta a los Gálatas, que es tan necesario conocerla hoy en día frente a las cosas que están ocurriendo. Y vamos a tener estos 3 próximos miércoles ese estudio de Gálatas. Y se ha abierto no solo para los de la academia avanzada, sino para todos. Y el próximo viernes tendremos vigilia de oración. Tendremos tiempo de oración. Y vamos a tenerla desde las 7 de la noche a las 10 de la noche. Tiempo de oración. El próximo viernes, por favor, que es el último viernes. Y el próximo domingo estaremos nuevamente en acción de gracias. Se nos fue muy rápido el mes de mayo. Vamos a orar entonces y vamos a bendecir al Señor y vamos a pedirle a ti, bendito Espíritu, que vengas, que reposes y que hables a través de tu sierva. Llénala de tu presencia y a cada uno de los que escuchemos, llénanos de la presencia tuya. Déjanos entender, comprender y obedecer, Señor, tu palabra y tu verdad. Déjanos, Señor. O más bien, no nos dejes porque tú siempre nos dejas. Tú quieres más bien que dispongamos nuestro corazón. Habla, Señor. Habla a nuestro espíritu y que nuestra voluntad se someta a tu palabra y tu verdad. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga grandemente. Qué bendición tan grande volvernos a congregar en este día para la segunda parte del tema que empecé hace 8 días sobre una iglesia comprometida de corazón con Dios, o más bien, ¿cómo son los cristianos que están comprometidos de corazón con la iglesia? ¿Recuerdan el tema? Y les pedí que ojalá durante esta semana, en su tiempo devocional, perdón, ustedes pudieran repasar sus notas, leerlas, estudiarlas y sobre todo delante del Señor en oración, dejar que esa palabra de Dios impactara su vida. Quiero hacer un brevísimo resumen y voy a pedirle a Hansel que por favor me coloque ese bosquejo de resumen de la primera parte para luego ir a nuestra segunda parte del tema. En los términos de fútbol, del béisbol, se habla de un grupo de personas que siempre permanecen en la periferia, ¿no?
se le llaman los agentes libres en el béisbol. Son aquellos que no están en el equipo, pero que están ahí cerca del equipo, pero no son del equipo. La iglesia de Cristo, Dios ha deseado, Dios quiere, ¿cierto?, que absolutamente todos los que están en la iglesia sean parte del equipo, no estén en la periferia. Sin embargo, hay algunos que se quedan en la periferia porque no aman a la iglesia de corazón como debieran amarla. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, da por sentado que los cristianos tendrán compromiso de corazón con la iglesia, que tendrán un corazón abierto. Todavía no me coloques sino la primera parte del bosquejo. Si me puedes colocar la primera parte del bosquejo, la que vimos hace 8 días, te agradezco. Si eso es posible, mi querido Hansel, que me estás ayudando en este momento con esta presentación, para que revisemos esa primera parte del bosquejo del tema que vimos hace 8 días. Bueno, entonces, dentro de lo que vimos hace 8 días, creo que nos quedó claro, absolutamente claro, que la razón fundamental por la cual cada cristiano ama la iglesia de Cristo es muy, muy sencillo. Es porque Cristo está comprometido con la iglesia. Cristo ama a la iglesia. La amó tanto, la amó de tal manera a la iglesia que entregó su vida por ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios el capítulo 5, cuando hace una analogía, la forma como un esposo debiera amar a su esposa. Dice, amarla como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a su iglesia? La amó sacrificialmente, la amó entregando absolutamente todo por su iglesia. ¿Ok? Cristo, decíamos, ama a su iglesia. ¿Y a qué iglesia se está refiriendo? Se está refiriendo inicialmente a la iglesia universal, que la componemos todos los cristianos de todo el mundo, de todas las épocas, de todas las edades, de todas las naciones. Y específicamente se refiere a su iglesia local, a este grupo de personas, ¿sí?, que nos congregamos cada domingo como iglesia. Y usted los puede ver ahora en pantalla, algunos de ellos. A esa iglesia específicamente. Y hablábamos que Joshua Harris, un escritor extraordinario, nos habla en su libro, un libro que él tiene que se llama Deje de coquetear con la iglesia. ¿Recuerdan? Deje de coquetear con la iglesia. Y en este libro expone unos aspectos bien interesantes, bien importantes, sobre aquellas personas que en la iglesia están comprometidas de corazón con ella y con Cristo, y aquellas personas que se mantendrán o que se mantienen en la periferia, que no se han comprometido con la iglesia. Cristo ama a su iglesia profundamente, y mientras más amamos a Cristo, más amaremos a la iglesia. Fíjense, aquí encontramos entonces las características de los que solo coquetean con la iglesia desde la perspectiva de Joshua Harris. La primera es, contemplan a la iglesia desde una perspectiva ¿qué? Egocéntrica, ¿verdad? O sea, van a la iglesia solamente con la actitud de ¿qué me puede dar a la iglesia a mí? ¿Qué puedo sacar de provecho de la iglesia para mí? ¿Qué me puede aportar la iglesia a mí? Pero no tiene la actitud de ¿qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué puedo dar a la iglesia? Entonces, esta es una característica bien clave de una persona que solo coquetea con la iglesia. Ven a la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. Una segunda característica que estudiamos hace 8 días fue que la persona que solo coquetea con la iglesia se caracteriza por una actitud, por un espíritu de independencia. Una característica donde cree que es autosuficiente, de que no necesita a los demás, y sobre todo mantienen una actitud distante con los demás, una actitud completamente distante, con aquello de que déjame a mí aquí, que yo te dejo a ti allá, ¿cierto? No me gusta que nadie se meta en mi vida, no me gusta meterme en la vida de nadie, no quiero que nadie intervenga en mi vida, y mucho menos, ¿cierto?, que me traten de involucrar más de lo que yo quiero. Es la actitud de independencia, la actitud de orgullo y de soberbia. Una tercera característica es que mantienen un espíritu permanentemente de crítica
hacia los miembros de la iglesia, hacia los pastores, hacia todas las cosas negativas que hay en la iglesia, porque quiero decirles que siempre habrán cosas negativas en la iglesia. Siempre tendremos deficiencias, siempre tendremos falencias, siempre tendremos faltantes. Y con la ayuda y la misericordia del Señor, todo el tiempo estaremos intentando y disponiendo nuestro corazón a mejorar, intentando y disponiéndonos a hacer cambios necesarios delante del Señor, decirle, Señor, transfórmame para ser un instrumento de bendición a la iglesia. Pero quiero decirles que siempre habrá falencias, necesidades y faltantes. Pero la persona que tiene, que solo coquetea con la iglesia, estará siempre pendiente de lo negativo, de lo que falta, no de lo que hay, sino de lo que falta. Siguiente, por favor. Características. Luego empezamos a estudiar también sobre las características preciosas de alguien comprometido con la iglesia. Y entonces, algo muy sencillo, digamos, algo no que se necesita una profundidad teológica para explicar esto, es que alguien comprometido con la iglesia es una persona que hace de la iglesia su prioridad número uno. O sea, reunirse con la iglesia va a estar por encima de cualquier otro compromiso que se me va a presentar todo el tiempo, ¿sí? Hace de su iglesia su prioridad y con base a Hebreos 10:25, ¿sí? No tiene la costumbre que dice aquí Hebreos de estos cristianos de esta iglesia que habían adquirido la mala costumbre, la pésima costumbre de congregarse de cuando en cuando, solamente cuando algún otro compromiso no era tan importante como ese. Entonces, la palabra de Dios ahí dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, sino que se esfuerzan ya en estar reunidos para motivarse unos a otros, para estimularse unos a otros, a actuar bien, a amarse, a hacer las cosas para Dios, a servir al Señor, a vivir para Él, a hacer la voluntad de Dios. Y dice, ¿cuánto más se congregan permanentemente, se reúnen y se estimulan? Porque el día del Señor está cerca. Fíjese, amada iglesia, que para que nosotros seamos motivados al mal no necesitamos ningún esfuerzo. ¿O sí? No nos tienen que hacer ninguna presión para actuar mal, para hablar mal, para sentir mal, para responder mal. Pero necesitamos continuamente el estímulo, el esfuerzo, para que nuestro corazón esté en armonía con la voluntad de Dios, para amar al que no nos ama, para responder bien al que nos habla mal, para perdonar al que nos ofende, para dar con generosidad, para ayudar a los necesitados, para amarnos unos a otros como Dios quiere que nos amemos. Para eso, entonces, por eso dice, no dejen de congregarse, porque cuando ustedes se congregan, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar los testimonios, eso les estimula, les motiva a actuar bien. Qué bendición es congregarse en la iglesia. Y también examinamos que otra característica de alguien comprometido con la iglesia es alguien que se esfuerza. ¿Por qué? Si alguien me lo quiere leer en voz alta. Se esfuerza para que sus pastores hagan su trabajo con alegría, hagan su trabajo con gozo. Y en Hebreos 13:17, que es nuestro texto que examinamos hace 8 días, él dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, porque ellos están encargados de dar cuenta a Dios de cómo están las ovejas. Obedecer, y esta palabra la resistimos absolutamente todos. ¿Saben por qué? Porque nacemos con una naturaleza que resentimos la obediencia, que somos tendenciosamente inclinados a la rebelión, a la rebeldía, a hacer todo lo contrario que lo que nos dicen que hagamos. Entonces, por eso esta palabra, ¿cierto? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Cuál es la razón de hacerlo? ¿Cuál es esa razón? La que dice ahí enseguida. Ellos velan por las almas de ustedes, por lo más valioso de un ser humano, por lo que únicamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer los pastores. Imagínense usted lo que es velar por un alma, ¿ya? Solamente con su gracia. Y por eso el Señor nos dice, obedezcan, para que
esfuércense para que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Ellos velan por vuestras almas, porque ellos tienen que dar cuenta a Dios. Y para que no lo hagan, para que estos pastores, ¿cierto?, hagan esa labor, ese trabajo que es tan duro, tan difícil, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Dice, porque esto no os es provechoso. Y la última parte era bien clave. Dice que cuando los pastores se quejan, cuando los pastores tienen tanta carga, que sienten a veces las ganas de tirar la toalla, porque no experimentan ese apoyo, ese respaldo, esa unidad de la iglesia. Y muchas veces, muchos pastores le hemos dicho en algún momento al Señor, Señor, yo ya no puedo más con esta carga. Colócale esta carga a otra persona y déjame a mí libre. Dice, para que los pastores no lleguen a ese punto, dice, ustedes tienen que hacer que ese trabajo sea menos difícil para ellos. No digamos fácil, porque no es fácil, pero que sea menos difícil. Dice, a ustedes no les es provechoso si sus pastores se cansan, se cargan, se angustian, se afligen ante esta carga de poder llevar la iglesia adelante. A ustedes no les es provechoso, porque como son los pastores, serán las ovejas. Entonces, si nosotros perdemos esa fuerza, ese gozo, esa alegría, esa visión de servir a Dios, esto lo vamos a estar comunicando de una u otra manera, ¿ya? Vamos a estar actuando de una u otra manera, de tal manera que no va a ser provechoso para la iglesia. Entonces, Joshua Harris, en este libro, menciona algo tan importante como el hecho de cuando un miembro de la iglesia está comprometido de corazón con la iglesia, se esfuerza para que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Para mí es una alegría contar con los que nos ayudan en cuanto a la parte de la tecnología, ¿cierto? Qué bendición contar contigo, Hansel, que me estás ayudando a hacer estos bosquejos, por ejemplo. No te imaginas la alegría que me da y tu buena voluntad para hacerlo. Cuando alguien acepta con gozo una asignación ministerial, qué bendición, ¿ya? Para nosotros sentirnos, ay, que a veces a veces yo personalmente digo, ay, no quisiera pedirle este favor porque es como una carga para esta persona. Siento que es una carga, ¿cierto? No quisiera ponerle esta carga, pero eso me toca, ¿ya? Pero es tan lindo cuando uno encuentra un miembro de la iglesia que lo hace con tanto gozo, que lo hace con tanta alegría. Por ejemplo, este equipo de trabajo tan bello del Ministerio de Servicio, que en este momento, ustedes saben, contamos con un dinero para poder ayudar a las personas. Qué bendición haber contado con ese equipo. Cómo trabajaron de lindo, cómo trabajaron de bien, cómo motivaron a la gente, cómo se lograron vender los 400 cartones y los otros miembros de la iglesia dando, aportando, ¿cierto? Dando regalos. Qué lindo eso. Donde se siente un fluir del compromiso que hay con la iglesia. Bueno, y otro aspecto que mencionábamos, o que menciona más bien este autor, dice, un miembro de la iglesia comprometido de corazón. Y fíjense que estoy haciendo un énfasis permanentemente, ¿no? Comprometido de corazón, no de palabras. Porque hay personas que se comprometen, pero de palabras. Pero en la acción no se ve eso. Dice, poniendo en práctica la palabra predicada, la palabra de Dios. Esta es otra manera. Una forma como la congregación, ¿cierto? Muestra ese compromiso, se esfuerza en hacer sencillo el trabajo de sus pastores, es poniendo en práctica la palabra predicada. Cuando aquí el domingo predicamos un tema que nos hemos esforzado en presentarlo, en prepararlo, y uno nota, ¿cierto? Durante la semana, que durante la semana la congregación estudió ese tema, volvió sobre el tema. Esta semana me reunía con alguien y me dio tanto gozo, tanta alegría, cuando me reuní con esta persona, bueno, con Zoraidita, voy a decirlo de una vez. Me invitó a almorzar y entonces la escuché en la conversación haciendo mención de varias frases del tema que di hace 8 días. Qué alegría me dio eso. Dije, ella puso en práctica lo que les sugerí. Vuelvan sobre el tema, vuelvan sobre los textos bíblicos.
Cuando uno escucha una sola vez un tema, ¿saben cuánto se le queda? Si acaso el 2%, si acaso. O sea, el 98% se pierde. Pero cuando usted vuelve sobre un tema 1, 2 y 3 veces, al menos dicen los que saben de esto, que se queda el 20%. El 20% al menos. De todo lo que les predico en este día, usted si vuelve sobre el tema, va a asimilar el 20%. ¿Ya? Si no vuelve sobre el tema, se pierde, se queda perdido. Yo les puedo preguntar, ¿qué estudiamos hace 15 días? ¿Cuál fue el tema de hace 15 días? Y de pronto 1 o 2 recordarán 3 o 4 frases. Los demás no recuerdan absolutamente nada porque nuestro cerebro es perezoso. El cerebro nuestro es tremendamente perezoso. Bien, entonces practicar la palabra predicada. Otra forma de hacer el trabajo de sus pastores, para que sus pastores hagan su trabajo con gozo, ¿sí? Es orando por ellos, orando por sus pastores. No solamente el ministerio de intercesión, al cual alabo y bendigo a Dios por este grupo tan precioso, tan fiel al Señor. Fiel durante muchos años, han permanecido fieles, ¿ya? Pero qué lindo poder ver a nuevas personas que se involucraran en este ministerio, que hablaran con Isabelita y le dijeron, yo quiero comprometerme con el ministerio de intercesión, a orar por mis hermanos, a orar por los demás, no solamente que oren por mí, yo quiero estar en ese ministerio. El apóstol Pablo les contaba que siendo el pastor, yo diría el pastor más brillante, más lleno del Espíritu, más lleno de dones espirituales, el hombre más extraordinario que ha existido. Sin embargo, él le decía a los cristianos comunes y corrientes, oren por mí, permanentemente. Este hombre que alcanzó un nivel de madurez impresionante, que tenía el respaldo directo del Señor, que era una persona llena también de capacidad intelectual, un líder extraordinario, pero él no se confiaba de todo eso. Él sabía que esta obra, que la labor que Dios le había colocado a hacer como pastor, como apóstol, requería la oración de los otros miembros de la iglesia. Queridos hijos de Dios, mírenme aquí un minutico, por favor, un segundo. Amada iglesia, oren por Ricardo y por mí. Oren por la labor de Pablo Andrés como pastor y por su esposa Adriana. Oren por David Santiago y por Oriana. Oren por nosotros, por favor. La oración para nosotros es el fundamento de poder permanecer firmes sirviendo al Señor, de ser leales a Dios, de hacer las cosas para la gloria de Dios, de que nuestro corazón no se llene de vanidad, de orgullo, de soberbia, de amor por el dinero, de amor por este mundo, de hacer las cosas mediocremente. Oren por nosotros, para que el Señor nos capacite y que cada vez ustedes puedan tener pastores conforme el corazón de Dios. Pastores que los pastoreen con equidad, con libertad, con amor, con rectitud, con entrega, dándoles ejemplo como debiéramos hacerlo siempre. Ejemplos, siendo ejemplos de la grey. Oren por nosotros. Y una tercera aspecto que les mencionaba, de cómo ustedes pueden hacer nuestro trabajo con gozo, que cómo pueden ustedes ayudarnos a que nosotros hagamos el trabajo con gozo, es negándose a escuchar chismes, negándose a escuchar murmuraciones. Y lo dice el texto bíblico, ¿no? Perdón. Dice el texto bíblico que no admitas acusación de un anciano sobre un pastor o anciano o pastora, sino por 2 o 3 testigos. O sea, que cuando usted escuche una acusación, hayan 2 o 3 testigos que respalden eso que esa persona está diciendo. Y si esas 2 o 3 personas respaldan eso tiene que ser llevado a la iglesia y asumido por la iglesia para hacer lo que corresponde hacer en cuanto a la disciplina de la iglesia. Claro que sí. Fíjense que este texto no pronuncien ustedes chisme, no, va mucho más allá, ¿cierto? Dice, no escuchen,
Increíble. Lo que está diciendo es, niéguese a escuchar, no solamente a decir. ¿Sí? Es fácil, es tan fácil pronunciar chismes, pero muchísimo más fácil identificarnos escuchándolo. Y ahí el Señor nos dice algo muy claro. Y yo les compartía y les vuelvo a compartir hoy. No estamos exentos nosotros de caídas, no estamos exentos de pecar, no estamos exentos de tener muchas debilidades, ¿ya? Porque somos exactamente igual que ustedes. Ahora, eso no es justificación para que nosotros digamos, no, es que yo soy humano y como soy humano, entonces yo voy a actuar de esta manera y ustedes tienen que tolerarlo y aguantarse. No, ya no se trata de eso, no se trata de eso. Pero se trata de que ustedes puedan tener una libertad increíble con nosotros, por favor, ténganla. De acercarse a nosotros en cualquier momento cuando ustedes perciban alguna acción nuestra, alguna actitud, alguna palabra, algún comportamiento que no es edificante para ustedes. Díganlo con toda libertad, pero no se lo digan entre ustedes, vengan a nosotros. Vengan a nosotros. Nos podemos entender con todo amor y con todo respeto y podemos tener una escucha abierta para ustedes, para decir, sí, tienes toda la razón, perdóname. Tienes toda la razón esto que tú estás diciendo. Me equivoqué, ¿ya? Y esto pasó hace algunos meses con una de las damas de la iglesia y fue hermoso, para nosotros fue tan edificante que esta dama me escribió y me dijo algo que no le había gustado, que le parecía muy mal, que se había sentido mal, que se había sentido ofendida por esa frase que habíamos expresado. Y le dije, sí, vamos a ir a hablar contigo, vamos a ir a Ricardo y yo, y queremos hablar contigo. Nos recibió con mucho amor, y y se arreglaron las cosas de la manera más especial. Allí estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de paz, el Espíritu de unidad, ¿sí? Porque la actitud de ella no era destruir la iglesia, era sencillamente expresar algo que le había molestado, que le había afectado. ¿Ya? Y entonces pudimos decirle, tienes la razón, perdona, esto vamos a tenerlo en cuenta, ¿ya? Y sobre esto que tú estás diciendo, pues sí, es tu percepción equivocada, esto no es así, por esto y esto, y también lo entendió. Entonces, qué bendición fue eso. ¿Y saben qué? Nuestra relación no se fracturó para nada, todo lo contrario, yo percibo que ahora la relación es más fuerte que antes. Gloria a Dios por eso. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Están conmigo? Sí, señora. Gloria a Dios. Qué bueno. Lo mismo debe ocurrir en los ministerios, ¿no? Lo mismo debe ocurrir en los ministerios, ¿sí? Cuando usted se reúne con el ministerio de alabanza, con su líder de ministerio de servicio, con el líder de ministerio de jóvenes, en cualquier ministerio se puede presentar también cosas que necesitamos hablarlas con libertad, que necesitamos solucionarlas. Igual, hagan lo mismo en el ministerio, pero igual, la Biblia nos habla de que nosotros nos ayudamos y nos protegemos unos a otros, ¿cierto? Cuando usted escucha a alguien en la iglesia que tiene alguna queja, o que tiene alguna murmuración, o que tiene alguna crítica, o que tiene alguna carga real, dígale a esa persona, mira, yo te acompaño si quieres, habla con el pastor, habla con la pastora, ¿sí? Para que te escuche. O dígale, hazlo pronto. Y si esa persona sigue cargándose y de pronto no quiere, porque no quiere, ¿cierto? Por favor, háganoslo saber. Cuando usted nos hace saber, está siguiendo el conducto regular que debe haber en la iglesia, que es la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, para poder escuchar y velar por sus almas, por favor, y velar por la iglesia. De otra manera no podríamos hacerlo. Es a través de la ayuda del cuerpo. Y terminando este resumen, otra de las formas como ustedes nos pueden hacer el trabajo más sencillo, que podemos hacer el trabajo con gozo, ¿cierto? Decíamos en primer lugar es poniendo en práctica la palabra predicada, orando por sus pastores, negándose a escuchar chismes y asumiendo la responsabilidad de servir. Digan conmigo todos, asumiendo la responsabilidad de servir. Y había una frase que me impactó muchísimo acerca de lo que significaba el servicio, ¿sí? Dice servir
Atención, ¿qué es servir? Servir es dar de mí mismo, mi energía, mis dones, mis talentos, mi dinero, mi tiempo para algo que no sea beneficio de mí mismo. Tremenda definición de servicio, ¿no? Y esta es la forma como nosotros podemos involucrarnos, sirviendo al Señor. Y en 1 Corintios 12, 4 y 7 nos hablaba de esa diversidad de dones, una diversidad de dones que el Espíritu Santo ha dado, en 1 Corintios 12, 4 en adelante. Una diversidad de dones. Y la palabra de Dios dice, y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del resto del cuerpo, ¿sí? Usted tiene dones, y yo les dije, examinen cuáles son los dones que usted tiene. Mínimo un don, un talento, pero tienen mucho más que eso, ¿ya? Y qué importante en este punto, qué necesario más bien, es que no nos comparemos con los otros hermanos de la iglesia. No compares tu don, tu talento con el de otro. No lo compares. El don que el Señor te ha dado es para que tú lo uses y el don que Dios le ha dado a otro es para que lo use con gozo y libertad, ¿cierto? Y en 1 Corintios 12 nos habla de esa diversidad de dones. A veces ha ocurrido, específicamente hace un poco, no mucho tiempo, una dama me dijo, yo quiero estar en el ministerio de alabanza. Me encanta la alabanza, me encanta cantarle al Señor. Entonces, me pareció maravilloso. Yo le dije, qué bueno, ¿y tú sabes tocar algún instrumento? Me dijo, no. Ok. ¿Y tú sabes leer nota? O sea, ¿has hecho algún curso o tienes la voz, digamos, puedes unirte con la voz de los demás con facilidad? Pues me dijo, no sé, pues no mucho, pero me encanta, me gusta cantar. Entonces, de alguna manera yo logré escucharla cantar, ¿cierto? Pero definitivamente no tenía voz para poder hacer un coro, ¿ya? Y para estar en el ministerio de alabanza hay que saber cantar. Obvio, ¿verdad? Obvio. O saber tocar un instrumento. Entonces, pues, después de un tiempo que me volví a insistir con mucho cariño y tratando de no ir a ofenderla, yo le dije, mira, creo que ese no es el lugar para que tú sirvas al Señor, pero puede ser este otro lugar. Entonces, como tú tienes disposición, maravilloso, involúcrate en este otro lugar. Pero la verdad es que no le gustó. Dios nos da talentos y dones para que los usemos en el lugar que pueden ser usados. Igual pasa con la enseñanza. Hay personas que de alguna manera como que se resienten porque yo no las coloco, por ejemplo, a dar un tema en la célula, especialmente en la célula, en algún lugar, ¿verdad? Y de alguna manera como que se resiente porque dicen, pero ¿por qué si yo llevo más tiempo en tu célula o más tiempo en el ministerio, por qué no me da la oportunidad? Es como si me dijeran de enseñar allí. Sí, a mí me gusta enseñar. Y generalmente, casi siempre lo que hacemos es ponemos a esa persona a enseñar, le damos un tema, ¿ya? Y la escuchamos cómo lo hace. Y le damos un segundo tema, después de un tiempo, para volver a observar cómo lo hace. Y si lo hace bien, no digo perfecto, pero si lo hace bien, si uno siente y percibe que las personas que la escucharon entendieron lo que estaba diciendo, captaron el mensaje, se sintieron edificadas, allí hay un talento, un don dado por el Señor para la enseñanza. Y volvemos a colocar a esa persona y volvemos a darle más oportunidades para que siga creciendo en ese ámbito. Pero hay otras personas, querida iglesia, que no tienen ese talento, no tienen ese don, pero tienen otros dones maravillosos. Pueden servir. Entonces dice, el que sirve en la enseñanza, el que reparte con liberalidad, el que administra, hágalo de todo corazón. Dice, o sea, según los talentos. Amén. Entonces, qué lindo es saber que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo talentos. Pero tal como menciona el capítulo 12 de Romanos, dice, pero todos los miembros en el cuerpo no hacen lo mismo. ¿Se imaginan ustedes mi mano tratando de caminar? Mi ojo tratando de oír. Absurdo, ¿verdad?
Cada miembro del cuerpo tiene una función: el ojo para ver, el oído para oír, las manos para tocar. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, ¿quién es? El mismo. Ok, no tenemos que compararnos con otros. Sencillamente lo que Dios anhela es ese talento, ese don, úselo, úselo. Póngalo ahí en actividad para que Dios se glorifique y para que el cuerpo de Cristo sea bendecido. O sea, somos miembros conectados unos a otros y estamos indisolublemente conectados, aunque no nos guste. Y ahora, después de este resumen, este fue un resumen a grosso modo del primer tema, entro en la segunda parte. En la segunda parte del tema, veamos con nuestro querido Hansel, otro aspecto clave en un miembro comprometido de corazón con la iglesia es que mantiene relaciones significativas con otros miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Desarrollan y mantienen relaciones significativas. ¿Y qué implica esto? O sea, no, nos estamos refiriendo a la experiencia de la comunión cristiana, esa comunión que tenemos con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo que expresa el Nuevo Testamento. Es la verdadera comunión cristiana con otros. No es compinchería, no es simplemente una amistad, como tantas veces se tienen amistades en el mundo. ¿Ya? Es la verdadera comunión cristiana con otros hermanos en la fe. En Efesios el capítulo 4, el verso 11, dice la palabra de Dios lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 dice, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Para que no seamos infantiles, sino para que seamos fuertes en la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y Él provee a cada uno de los miembros todo lo que necesitamos. Yo recibo de Cristo todo lo que necesito, pero ¿para qué? Para que también lo imparta a ustedes. Pero ustedes reciben lo mismo para que me lo impartan a mí y mutuamente entonces proveernos lo que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Si yo tengo relaciones significativas en la iglesia, si no tengo relaciones profundas y significativas en la iglesia, no podré ayudar a otros a crecer espiritualmente. En la iglesia, cada uno de ustedes, cada uno necesita y debe estar ayudando a crecer a otro. Y esos otros deben estarlo ayudando a crecer a usted. Y fíjense aquí, mucha atención a esto que voy a decir. Aunque es lícito y aunque es legítimo tener amigos cercanos en la iglesia, Cristo tuvo amigos más cercanos en la iglesia, ¿sí? Él fue amigo de Pedro, de Jacobo y de Juan. Fueron sus amigos más cercanos. Con ellos estuvo en lugares que no estuvo con los otros. Los invitó a estar en ciertas situaciones que no compartió con nosotros. Y aunque es legítimo tener amigos más cercanos en la iglesia, atención, la comunión debe extenderse a toda la iglesia, absolutamente a toda la iglesia. Evidentemente, debemos desarrollar cierta relación, pero no quedarnos allí. Es muy triste que hayan algunas personas en la iglesia que por no tener ese compromiso de corazón con ella, solamente, y tener una actitud más bien de qué la iglesia puede hacer por mí, solamente mantienen relaciones superficiales en el ámbito social con algunos miembros de la iglesia, ¿sí? Y solamente aparecen cuando hay esas reuniones sociales, pero en otro tipo de compromisos no aparecen. Cristo tenía amistad con estos tres, pero él estaba en comunión con todo el resto. Joshua Harris dice lo siguiente: al extenderse a los demás miembros de la iglesia, dice, no solamente hágalo a personas más parecidas a usted, sino busque la oportunidad de tener relaciones con personas diferentes. No permita que la edad, el nivel académico, la posición social lo mantengan a distancia. Si usted es soltero,
desarrolle amistad con casados. Si usted es casado, desarrolle amistad con solteros. Y si es mayor de edad, busca hacer amistad con personas más jóvenes de la iglesia. O sea, no permita que las diferencias los mantengan alejados. Busca esa relación, invita a su casa a personas diferentes a usted. Fíjense, qué importante esto, porque esto nos hace que nuestro corazón se ensanche en el amor cristiano. Y otro punto, las personas comprometidas de corazón con la iglesia expresan o hablan, manifiestan ese compromiso hacia otras personas. Es imposible no hablar de algo con lo que estoy comprometido, ¿verdad? O sea, el que está comprometido con la iglesia se esfuerza en que aquellos que no tienen esa perspectiva sana de la iglesia la tengan para que se comprometan con ella. Una persona que tiene compromiso con algo, ¿cómo se nota ese compromiso? ¿Cómo? Por lo que hablan. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que solamente tienen tanto entusiasmo por los deportes, tanto entusiasmo por la tecnología que hablan y hablan y hablan de eso. Cuando una persona está comprometida de corazón, sus labios, su boca, habla de ello. Él quiere que todos tengan esa perspectiva de la iglesia. Él no desanima a los demás respecto a la iglesia. No crea divisiones respecto a la iglesia. No crea inconformidad acerca de la iglesia. Más bien se esfuerza porque otros aman lo que Cristo ama. Amén. 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 Una historia real, no fue un cuentico, es una historia de un soldado a quien le hacen corte marcial y lo llevaron a la muerte. ¿Saben por qué? Porque se había dedicado a desanimar a los otros soldados y lo fusilaron. ¿Usted conoce de pronto a algún cristiano especializado en desanimar a otros? Donde todo lo que hablan es negativo. Pero si tú eres un cristiano comprometido de corazón con lo que Dios ama, no serás así. Al contrario, contagias a los demás para que amen la iglesia, para que se comprometan más, para que sirvan con amor a sus hermanos. Y cuán agradecidos estamos, Ricardo y yo como sus pastores, de que tenemos ese tipo de personas en la iglesia Renovación Cristiana. Tenemos tanto gozo, tanta alegría, ¿ya?, de tener este tipo de personas allí. Hemos visto hasta este momento, muy a grosso modo, estos dos tipos de personas. Los que coquetean con la iglesia y los que están comprometidos de todo corazón con la iglesia. Pregunta, ¿a cuál de los dos grupos perteneces tú? ¿Se puede decir de ti que eres un cristiano comprometido de corazón con tu iglesia Renovación Cristiana? ¿O eres de los que se limitan a estar en la periferia? Puedes decir a la luz de esta palabra de Dios, yo quiero comprometerme con la iglesia, pero no sé cómo hacerlo y quiero hacerlo. Dime cómo hacerlo. Y una de las formas, como puedes hacerlo, la última forma de este punto es dan con generosidad. Dan con generosidad a la iglesia. Entonces la primera es, mantiene relaciones significativas con otros miembros, expresan o hablan de su compromiso con entusiasmo y con amor, ¿sí? Y dan con generosidad. Y yo sé que este punto suele generar mucha suspicacia, porque tenemos la tendencia, en primer lugar, de sobreapreciar nuestro dinero. Que me toquen todo menos la cartera. Porque tenemos la tendencia de aferrarnos a las cosas materiales. Pero también porque algunos pastores han convertido la religión en un negocio. Y cuánta deshonra al nombre del Señor han traído estos pastores. Han traído esa mala fama al resto de pastores también. Según la palabra de Dios, diezmar y ofrendar es parte de nuestra adoración. La Biblia nos ordena que adoremos a Dios con nuestras ofrendas.
La Biblia nos dice con claridad que cuando damos, estamos reconociendo que nosotros somos administradores y no dueños. No sé si te pedí, Hansel, que me colocaran los textos bíblicos de 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17, y si no yo lo leo directamente de aquí. 1 de Timoteo 6, 17, y si me buscas, por favor, 2 de Corintios 8, 2 al 4. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6, versículo 17, perdón. 1 de Timoteo 6, 17. Dice así la palabra de Dios. A los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino, ok, gracias, dice, sino en el Dios vivo que nos da que todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A los ricos de este mundo, dice así el Señor, mándales que no sean altivos. Nuestra tendencia, así no seamos millonarios, es poner nuestra seguridad ¿dónde? En la cuenta del banco, en lo que hemos ahorrado, en las cosas que consideramos riquezas. Dice, no pongan su confianza allí. Un cristiano comprometido de corazón con su iglesia es una persona que es generosa con la iglesia y da con generosidad porque él no ha puesto su esperanza en las riquezas. Antes lo tenía allí, pero ahora ya no. Ahora sabe que las riquezas son inciertas, que se esfuman en cualquier momento, que una caída del dólar o una subida del dólar puede producir catástrofes, pero que nuestra confianza está ¿dónde? En el Señor, en Dios que es vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando un cristiano ofrenda y diezma, sencillamente está reconociendo que no es el dueño de lo que tiene, que es un administrador, pero no es el dueño. Y por eso da con generosidad y da con fidelidad, ¿sí? Porque su dependencia es del Señor. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos reconociendo que confiamos de todo corazón en Él como nuestro proveedor. Y puede decirlo ahí conmigo, dígale, el Señor es mi proveedor, es mi ayudador, es mi sustentador. En 1 Corintios, el capítulo 9, perdón, no vamos a leer ese texto. 2 Corintios 8, 2 al 4. 2 Corintios 8, 2 al 4. Miren lo que dice este texto tan precioso. 2 Corintios capítulo 8. Bueno, listo, colócamelo por favor. Dice, a pesar de las pruebas por las que han de pasar, son muy felices. Está hablándoles el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto. Dice, y a pesar, es que no alcanzo a leer esa parte. Bueno, voy a leerlo acá en mi Biblia, 2 Corintios 8, en otra versión. Dice así, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense que antes el apóstol está hablando a los ricos de este mundo. Aquí está hablando de un testimonio de personas que están en una pobreza extrema. Miren lo que habla este texto. Y voy a leerlo desde el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de ¿qué? De su generosidad. Esta era una iglesia que por una circunstancia había estado en una pobreza extrema allí en Jerusalén. Todos estos cristianos estaban en pobreza en ese momento. Porque quiero decirles, queridos hijos de Dios, que a veces Dios permite que estemos en apoquias económicas. No será el estilo completo de nuestra vida, pero Dios lo permite muchas veces con propósitos. En este momento Dios lo había permitido aquí. Y dice, pues doy testimonio, está diciendo el apóstol Pablo, de que con agrado estos cristianos tan pobres
Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, ofrendar y diezmar no solamente para los ricos, no es a los que tienen empresa, no es a los que tienen un sueldo de 4 y 6 salarios mínimos, no. La palabra de Dios es clara aquí. Dice, pidiéndonos en el verso 4, con muchos ruegos. Qué cosa tan increíble esto. Estos cristianos les decían al apóstol, por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos, permítenos participar en este servicio. ¿Cuál servicio? Ofrendar, dar. Estos cristianos habían comprendido el valor tan grande que hay en dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Los diezmos y las ofrendas no es solamente para los ricos, para los que tienen sueldos grandes, es algo de nuestro corazón, como manifestación clara de que nuestro compromiso es con Cristo y con su iglesia. ¿Tú quieres comprometerte de corazón con la iglesia? Diezma y ofrenda en la iglesia. Esa es una de las maneras genuinas y reales como te comprometes con la iglesia. Los miembros comprometidos de corazón con la iglesia, por último, tienen un corazón amoroso unos con otros, crecen en el amor, porque el amor es la marca de los cristianos, porque Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella de una manera extraordinaria como jamás nadie ha podido hacerlo. De pronto, alguno de ustedes está diciendo, me gustaría comprometerme con la iglesia. Me gustaría hacerlo, aunque hasta ahora no lo he hecho. Y yo te digo en este momento, qué bueno que seas sensible a la exhortación de la palabra de Dios. Qué bueno que esté tocando tu corazón esta palabra. Qué bendición tener esta actitud de arrepentimiento, ¿cierto? Que hoy puedas salir de aquí con disposición de cambiar, de que no tengas un corazón endurecido. Yo quiero animarte a cultivar compromiso de corazón con tu iglesia Renovación Cristiana. Y te voy a compartir algunos consejos muy breves. Si tú quieres cultivar ese compromiso de corazón con la iglesia, atención, debes considerar seriamente la relación que Cristo tiene con su iglesia, lo que Él hizo por ella. Considera seriamente esa relación de Cristo con tu iglesia. Si quieres comprometerte de corazón, debes saber lo que Cristo tuvo que hacer por amor a la iglesia. Entregó su vida total por esa iglesia llena de defectos. ¿Saben una cosa? El problema de algunos cristianos que nunca se han comprometido con la iglesia, si lleven años asistiendo a ella, es que tienden a ver la iglesia como un conjunto de personas llenas de defectos, llenas de debilidades y de pecados, que se reúnen cada 8 días. ¿Y saben una cosa? Eso es verdad. Estamos llenos de defectos y de debilidades. Pero yo te invito hoy a que tú veas la iglesia como Dios la ve. ¿Qué es lo que Dios ve en la iglesia? En primer lugar, Dios la ve como el objeto de su amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Cristo por su iglesia? Él dice que la iglesia es el objeto del amor electivo y salvador de nuestro Señor. Es el objeto del amor incondicional de Dios. La iglesia la llama su esposa. Es la esposa del Cordero. Así la llama Cristo a su iglesia. Imagínate, por vía de ilustración, que Germán Erazo, el esposo de Ana María Erazo, nuestra directora de alabanza, alguien se le acerca a Germán y le dice, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, tú eres un bacán. Me encanta estar contigo. Es más, contigo yo iría hasta el fin del mundo. Pero tu esposa me cae como una patada en el estómago. Yo con ella quiero guardar distancia. No la soporto. No me gusta cómo se comporta. ¿Qué crees que diría Germán? Pues te perdono, hermano,
y te perdono de corazón por lo que me estás diciendo. Yo creo que sí le dirías, ¿verdad, Germán? Pero te recuerdo que mi esposa y yo somos uno. Mi esposa y yo somos uno. Hay cristianos que tienen esa actitud con la iglesia. No lo dicen con sus palabras, pero lo dicen con sus acciones. Pueden hablar de Cristo, hablan con amor de Cristo, evangelizan fácilmente, pero su actitud con la iglesia es de indiferencia o de apatía o de lejanía. Y peor todavía, hasta de desprecio. Y saben, eso a Cristo le hiere el corazón. Amados hermanos, a Cristo hiere el corazón cuando un cristiano actúa de esa manera con el resto de los miembros de la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. Cristo dio su vida por esta iglesia. ¿Y cómo es posible que seamos capaces de menospreciar la esposa de Cristo, que es el objeto de su amor incondicional, que la amó hasta entregar su vida por ella? En Hechos, el capítulo 20, verso 28, Hechos 20, 28, dice, y si me lo puedes colocar, te agradezco, Hansel. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, le está hablando a los pastores, donde Cristo os ha puesto como pastores. Dice, para que apacienten la grey de Dios. Mírenlo, aquí está. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por pastores. ¿Quién es el que coloca a los pastores en la congregación? ¿Quién? No es el foro, es el Espíritu Santo. Dice, para apacentar ¿a quién? A la iglesia del Señor, no del señor Beltrán o de la señora Narváez. Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Impresionante cómo el Señor ve la iglesia. Un rebaño que tiene unos pastores colocados por el Espíritu Santo. Un rebaño en el cual él ganó por su propia sangre, el precio de su sangre. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una actitud, a veces de indiferencia, o peor, de desprecio? Y en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 2, nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino voluntariamente, y háganlo con ánimo pronto. La grey de Dios. La iglesia es ¿qué? La grey de Dios. La grey de Dios. Así es como debemos mirar a la iglesia. ¿Quieres cultivar un compromiso genuino con la iglesia? Debes considerar seriamente lo que la iglesia es. Yo te invito a que en este momento mires y colócame las imágenes de todas las personas que se pueden colocar en la iglesia, Hansel. Mira a tu alrededor, mira cada una de las personas que ves allí. Y que con dolor y tristeza a veces pienso yo, no sé por qué, solamente nos colocan su nombre, pero ni siquiera el domingo nos dejan ver sus rostros. Ojalá lo hicieran, de verdad. Mira a estas personas. ¿Sabes quiénes son estas personas? Son el milagro más grande de Dios sobre esta tierra. Cada una de estas personas, a veces a las cuales ni siquiera les sabes el nombre, estas personas, en estas personas, míralas, mora el Espíritu Santo. Mora la presencia misma de Dios en ellas. Son personas preciosas para el Señor. Son objetos del amor de Dios. La iglesia es valiosa. Mira a tu alrededor. Esto es la iglesia y son valiosos para Dios. No tengas la actitud de mantener a tus hermanos a distancia o la actitud aún de tomar la iglesia con indiferencia y donde a veces tenemos la actitud que traemos de la iglesia tradicional, ¿cierto? Donde, listo, yo voy a la iglesia, pero voy a la hora que quiera y a la iglesia que yo quiera. No. Dios nos ha colocado en un rebaño, con unos pastores, con unos líderes ministeriales. Dios nos ha colocado allí para ser pastoreados, ayudados y edificados, pero para ayudar también a otros. Dios está obrando a través de su iglesia. Y con esto quiero concluir. Algo extraordinario es que Dios obra a través de su iglesia.
Este cuerpo que lo llama el cuerpo de Cristo. Qué increíble que nos llame a nosotros su cuerpo. Dios está obrando y salvando a pecadores a través de su iglesia. Es a través de la iglesia de Dios que Él cumple la gran comisión. Es a través de la iglesia que Él hace la obra más extraordinaria para este mundo. Es a través de la iglesia que Dios edifica a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, así nos llama el Señor. En 2 Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y precisamente, amada iglesia, Renovación Cristiana, cuando vemos nuestras debilidades, debemos movernos a gozarnos y darle honra a Él, porque a pesar de nosotros, Él obra maravillas. A pesar de este tesoro, de estos vasos de barro, el poder de Dios obra a través de nosotros. Dios usa esta iglesia tan débil para hacer su obra, porque el poder es de Él, no nuestro. Y cuando vemos las debilidades, debemos darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Considera lo que sucede aquí, iglesia, cuando nos congregamos en el día del Señor. En 1 Timoteo, con este texto cerramos, capítulo 3, el verso 14. 2 Timoteo 3:14 nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Miren el título que el Señor le coloca a su iglesia, casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Dice que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia, nosotros, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿No les parece extraordinario? En un mundo lleno de engaño, en un mundo lleno de mentiras, en un mundo donde tenemos que cuidarnos unos de otros, la iglesia es columna de la verdad. Columna de la verdad. Cada domingo, donde la iglesia local se congrega, llámese iglesia X, Y o Z, allí está Dios manifestando su presencia especial. En ese lugar donde se reúnen cada domingo. El único lugar donde Dios tiene como baluarte de la verdad es la iglesia. ¿No les parece un privilegio estar en la casa de Dios cada domingo? Que usted con gozo y alegría se levante cada domingo, se ponga se arregle bien y esté listo a las 10:30 para empezar a las 10:45 a estar en la casa de Dios congregado como iglesia. Yo te pregunto, amado hijo de Dios, ¿tú has comprendido lo que es la iglesia? ¿La has comprendido? Consideramos con el pastor que necesitábamos compartir varios temas sobre este tópico. Y vamos a seguir los 2 o 3 temas más. Yo te pregunto, ¿has comprendido lo que es la iglesia? ¿Cómo vemos la iglesia? La Biblia dice que la iglesia es lo único que detiene la corrupción de este mundo, que es por la presencia de la iglesia en la tierra, que no hay más descomposición. La iglesia está para ser fortalecida, para que crezca en la verdad, para que ame al Señor y pueda proyectarse hacia el mundo. Y amplío este concepto con lo siguiente. Imagínate a tus pastores preparando durante toda la semana el mensaje del domingo. Y pasan horas y horas y horas. Y el Espíritu Santo, mientras preparan el tema, los dirige a decir esto o a decir aquello, quitar esto, quitar aquello. Y el Espíritu Santo les da esa certeza. Este es el mensaje que tú quieres que compartas al pueblo de Dios. Y el domingo tú no estás aquí. Tú no estás aquí. Hay algo que Dios quería decirte, pero no estabas aquí. Dios había preparado una comida para ti, pero tú no estabas aquí para comerla. ¿Ven la seriedad de esto? No es simplemente un deber y ya. No. Es un deber gozoso estar en la iglesia el día del Señor. Es un privilegio hacerlo, queridos hijos de Dios. No hay lugar en el planeta Tierra que el Señor le llame su casa. No existe. Esta es su casa. Y donde cada congregación local se reúne, allí está el Señor.
¿No les ha pasado que alguien muy importante nos invita a su casa? Y nos gloriamos de que nos haya invitado fulano de tal. Es que el gobernador me invitó a almorzar. Es que fulano de tal, presidente de la multinacional, me invitó. ¿Y qué? ¿Y qué? El rey soberano nos invita a su casa cada domingo, a comer con él, a darnos su palabra. Hay un último punto que no alcance a compartirlo hoy, pero quiero dejar hasta allí. Quiero invitarte a que reflexiones sobre esto. ¿Qué es la iglesia para ti? He orado durante todo este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos deje ver la iglesia con los ojos de Dios. Que no sigamos viendo la iglesia como la estábamos viendo hasta ahora. Que te sientas un privilegiado de estar comprometido de corazón con la iglesia. Vamos a orar. Que el Espíritu Santo nos ayude a cultivar ese compromiso de corazón. Con la misma medida con que nuestro amor crece por Cristo. Porque en la medida que tu amor crezca por Cristo, crecerá por tu iglesia. Amén. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos allí. Si desea cambiarse de posición, cámbiese, pero voy a pedirle que estos últimos 3 minuticos con todo el corazón le digamos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy has hablado en mi corazón, Señor, sobre lo que es tu iglesia. Cambia mi actitud hacia ella, Señor, en el área que debe ser cambiada. Afirma lo que está bien, Señor. Afírmalo de tal manera que cada día, Señor, mi gozo, mi alegría, mi orgullo sea estar en tu casa, estar en tu iglesia y ser un cristiano comprometido de corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo te clamo que algunos miembros de esta congregación que han visto a sus otros hermanos en Cristo con ojos equivocados, hoy mismo por tu Espíritu les hables y cambie, Señor, delante de ti esa actitud. Que haya arrepentimiento en nosotros, Señor. Que haya una actitud como tú quieres que la tengamos. Ver a nuestros otros hermanos como esos hombres y mujeres extraordinarios, maravillosos, hijos tuyos, donde está el Espíritu Santo, transformados por tu gracia y tu amor. Miembros de ese cuerpo precioso que es tu iglesia. Que los veamos con amor y profundo respeto. Que queramos, Señor, involucrarnos con ellos, con el amor tuyo y con tu respeto, Señor. Oh, Señor, glorifícate, te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo. Bendice Renovación Cristiana y dígale al Señor si usted desea y si de verdad lo quiere hacer de corazón. Dígale, Señor, bendice mi iglesia, Señor. Bendice mi congregación. Glorifícate, Espíritu de Dios, glorifícate en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hablar con pasión, con amor de la iglesia, como hablamos de Cristo. Porque el que ama a Cristo, ama a la iglesia de Cristo. Danos, Señor, congruencia en lo que hablamos y lo que expresamos, y en lo que sentimos y en lo que creemos. Ore en este momento, le invito a que usted ore por otros miembros de la iglesia. Si quiere, abra sus ojos y mire a algunos allí. O recuerde o diga al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le muestre en este momento por quién orar. De pronto por alguna persona que usted la ha mantenido a raya, ¿cierto? Por el cual no le importa. Yo le invito a que en este momento haga la práctica de orar por esas personas de la iglesia. Dígale, Señor, gracias por mis hermanos. Son la mejor gente del mundo. Son la gente más extraordinaria. Son las personas más maravillosas porque son tus hijos, Señor. Porque son parte de tu cuerpo. ¿Cómo no voy a verlos como tú los ves, Señor? Gracias, bendito Señor. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Tu casa, mi Dios. Qué bendición tan grande poder servirte en tu casa. ¿En qué otro lugar pudiera hacerlo mejor sino allí? ¿A quién yo pudiera darle más prioridad sino a tu casa, Señor? ¿En dónde yo podría invertir mejor mi dinero sino en tu casa, en tu causa? Señor, gracias, porque no solamente nos da la oportunidad de orar por la iglesia, sino también de invertir los diezmos y las ofrendas
en la casa de Dios. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te glorificamos, porque no dependemos del trabajo, ni dependemos de la empresa, dependemos de ti, Señor. No ponemos el corazón en el dinero, lo ponemos en ti, que eres el que nos da la provisión todos los días y cada mes y todo el tiempo. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos muchas gracias por este privilegio que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, amada iglesia. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Repasen estos textos en el transcurso de esta semana. Muchas